La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y a todos nuestros seguidores al conversatorio Diversidad Sexual en el Cine, que será moderado por la doctora Karina Gómez Frot. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. La Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Derecho nuevamente les da la más cordial bienvenida a este conversatorio denominado Diversidad Sexual en el Cine. Es una de las actividades que la Facultad de Derecho está desarrollando justamente para conmemorar este mes dedicado a la diversidad sexual, particularmente de este día tan especial. La lucha de los derechos en la diversidad sexual ha sido una lucha ardua sin lugar a dudas. Pero las expresiones en el cine pues son una herramienta de la cultura que nos coadyuvan a concientizar a la sociedad de que pues realmente estamos no frente a otra cosa, sino simplemente frente a una orientación sexual distinta a aquella que es dominante. Pero fuera de ello estamos frente a personas y todos somos iguales. Sin embargo, creo que esto ha costado décadas o quizás centurias el entenderlo. Y podemos ver que una herramienta a través de la cual se ha expresado esta lucha es justamente la herramienta del cine. Esta tarde, pues la Comisión Interna para la Igualdad de Género, en apoyo también del observatorio, pues les presentamos a tres grandes especialistas en los temas de cine, la doctora Karina Gómez Frode, que como ustedes recordarán, ella ha tenido ciclos de cine, debate en el posgrado, en la Facultad de Derecho. Nos acompaña también la maestra Montserrat Algarabel, que ella imparte cátedra en el Centro de Capacitación Cinematográfica y es miembro también de la Filmoteca de la UNAM. Nos acompaña Pedro Antonio Cruz, que es gestor cultural, productor escénico, es decir, personas con una gran especialidad en esta área del arte. Sin más, pues los dejo con ustedes para que pues sigamos aprendiendo de este tema tan importante y sirva también como un homenaje y un apoyo para esas personas que hoy calificamos de diversidad sexual, ¿no? Cuando en realidad pues simplemente es una orientación sexual más y ya no hay otra. Cedo el uso del micrófono a la maestra Andrea Aravela Montes de Oca, quien es la directora del Observatorio de Género de la Facultad. Si es tan amable, maestra. Muchísimas gracias, doctora Sonia. Pues solamente usted ya mencionó bastante de la intención que tenemos nosotros a presentar este tipo de eventos que muestran la inclusión. Sin duda alguna, la agenda de género a favor del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTIQA+, sigue presentando retos significativos, sobre todo porque siguen consolidados en nuestra sociedad sesgos cognitivos, conductuales y emocionales que reproducen desinformación, violencias y desigualdad también hacia este sector de la población. Sin duda alguna debemos comprender que estamos frente a un mundo diverso y que debemos de abogar por una cultura global de inclusión, de no discriminación y de respeto a los derechos humanos de todas las personas sin ninguna diferencia. La tolerancia, la diferencia y el respeto por los derechos de todas, de todos y de todes es una obligación que las y los abogados debemos de llevar a cabo a la práctica todos los días de forma independiente a las creencias o a las valoraciones morales de cada individuo. El reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTIQA+, no está a debate. Las producciones cinematográficas juegan un papel fundamental en la conformación de significados culturales
mismos que establecen pautas y consensos que permiten regular la conducta y las prácticas sociales y permiten hacer todo de una forma más digerible, los cambios sociales en específico a los que debemos adaptarnos. Espero que sea muy provechoso este evento y enhorabuena a los organizadores por el... No sé quién sigue, Samantha o no sé quién más. Muchísimas gracias, profesora Andrea. Es que se cortó para mí el audio. Ahora bien, ya después de esta breve introducción, vamos a dar inicio a esta mesa porque tenemos muy poco tiempo y tenemos muchísimo que platicar. Entonces, esta mesa se va a dividir en 3 secciones. Cada una va a tener una pregunta a responder. Sin embargo, estamos abiertos a que si hay alguna duda, comentario, podemos tal vez presentarlo a la mesa. Y pues sin más preámbulo, la primera pregunta, me gustaría que empecemos a platicar un poco de cómo el cine ha sido una forma, una herramienta para que se reconozca la lucha de la diversidad sexual, un poco de la evolución, un poco de cómo el cine ha apoyado a este movimiento. Y comenzamos con la doctora Montserrat. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Gracias a la Facultad de Derecho por esta invitación, gracias a Andrea también. Y pues voy a empezar un poco respondiendo de manera no precisamente afirmativa a la primera pregunta, ¿no? ¿De qué forma el cine ha sido una herramienta para y por la lucha de los derechos de la diversidad sexual? El cine en estricto sentido no tendría por qué ser exclusivamente un ámbito pedagógico, educativo, ¿no? El cine, en tanto creación artística, tiene toda la libertad del mundo, en términos de que puede construir discursos sobre la vida, sobre las experiencias más diversas, pero no tendría por qué ser en sí una herramienta de educación. Digo, podemos usarla como tal, ¿no? Pero digamos que la intencionalidad o la motivación de cineastas, varones, mujeres, cis, trans, gay, bi, pansexuales, no creo que sea educar, ¿no? Sino expresar. Y en ese sentido creo que le damos demasiado poder al cine, en términos de que pensamos que vamos a ver una serie que tenga una representación diversa sobre personas de la disidencia sexogenérica e inmediatamente vamos a tener un cambio de mentalidad y demás. El cine ciertamente o cualquier producto audiovisual no funciona así, ¿no? Son décadas de ciertos discursos discriminatorios, misóginos, transfóbicos en las telenovelas, en los puestos de revistas, en el cine mismo, que contribuyen como a la formación de estos imaginarios que eventualmente se expresan en prácticas y discursos que pueden ser discriminatorios, ¿no? Entonces, el poder que se le da al cine, supongo que tiene que ver con su magia, ¿no? Con esta capacidad envolvente, con esta capacidad de mostrarnos en efecto realidades que desconocemos o que son ajenas a nuestra experiencia personal, ¿no? Lo que yo creo que sí es importante pensar sobre la relación entre cine y derechos de la diversidad sexual o de la disidencia sexogenérica sería en términos de producción. Digamos, un director cis, hetero, blanco, capacitista, contando historias de personas trans, o una directora mujer contando historias de personas gay siendo una persona heterosexual. O sea, ¿en qué medida esas representaciones que vemos en pantalla también tienen que ver con aceptar la diversidad en los mismos equipos de producción, ¿no? Estas películas, por ejemplo, de Almodóvar, de estos cineastas gay, ¿no? Que podemos llamarles así, incluso ellos mismos se llaman así, de Julián Hernández, hay varios, ¿no? Sobre todo varones, curiosamente. ¿Qué tanto abrazan la diversidad en sus equipos de trabajo, ¿no? Hay personas trans, hay personas racializadas
como personas de color, hay personas no binarias, ¿no? En sus mismos equipos de trabajo que dan por resultado estas representaciones que vemos en la pantalla, ¿no? O sea, creo que también hay que pensar la cuestión de la diversidad sexogenérica, etcétera, del otro lado de la cámara, no solamente lo que está sobre la pantalla, ¿no? En términos de que lo que está sobre la pantalla, en el mejor de los casos, nos ayuda como a tener o a ver experiencias distintas a las nuestras. En el peor de los casos puede ser escapismo, o sea, digamos, el cine es también una industria. Y en ese sentido, habría que ver si esa industria de cine está abrazando la diversidad y no solamente es una alianza o no solamente son aliados o aliadas performativos, ¿no? Como tantas marcas que conocemos que a la hora del Pride tienen banderitas, pero contratan personas trans, pero tienen una política de inclusión en términos de expresión de género. Entonces, bueno, yo ahí lo dejaría. Por eso dije que iba a empezar como respondiendo de manera, con un categórico no, o más o menos categórico, a la primera pregunta que se plantea. Me encantaría saber también la opinión de Pedro y de Karina. Claro que sí, profesora Karina, adelante y continuamos con el profesor Pedro. Bueno, pues en principio estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Los felicito de verdad, de corazón. Creo que este tipo de actividades que organiza la Facultad de Derecho, pues es súper valiosa. Creo que incluso deberíamos después pensar en hacer cines debates con un catálogo de películas que tienen que ver precisamente con todos estos temas. Eso sería increíble y maravilloso. Yo creo que la Filmoteca de la UNAM ya lo hace, ¿verdad, Monse? Pero bueno, dedicado a los chicos de la Facultad de Derecho. Bueno, yo estoy muy contenta de estar con Montserrat, con Pedro Antonio, con Andrea, y gracias Sonia, gracias Lore y obviamente Samantha por estar aquí. Bueno, yo quiero decir que al contrario de lo que piensa Montserrat, que lo está pensando desde el punto de vista de el director, claro que no piensa en educar a nadie. Los directores escogen una historia y se avientan y tienen un buen guión, que también es muy importante siempre tenerlo. Ya saben que si es una película que estamos observando y el guión es pésimo, pues la apagamos e inmediatamente le cambiamos a otra. Es importante entonces el hecho de que el cine, desde el punto de vista de los directores, quizás no tienen la intención de educar a nadie. Sin embargo, nosotros como abogados, en mi caso particular, yo sí he podido utilizar el cine como una herramienta, utilizarlo como una herramienta pedagógica y sobre todo de reflexión. Y lo que yo podría contestar a esta primera pregunta que nos hace Samantha, de si el cine ha sido una herramienta para poder comprender la lucha de la diversidad sexual, yo podría decir definitivamente que sí. Sí ha sido una gran herramienta. Sin embargo, hay que ser cuidadosos en el análisis que hacemos. Habría que ser cuidadosos en estudiar en qué época me estás hablando, de qué época, de qué país me hablas, de qué mirada, como bien decía Montserrat, qué mirada de director o directora me estás hablando. O además también, recordando a mi profesor Lauro Zavala, por ejemplo, él siempre decía, hay que siempre tomar en consideración qué tipo de discurso. ¿Es una comedia? ¿Es un cine experimental? ¿Es una película de terror? O el cine policíaco, que también ha incursionado muchísimo en el cine homosexual. ¿O es una película de denuncia social? ¿O es una película biográfica? Hay también un montón de películas biográficas maravillosas relacionadas con la cuestión de la homosexualidad. Yo desde mi punto de vista pongo algo sobre la mesa. Yo podría decir que hay dos épocas del cine. La primera es antes de los 80s. Todo lo producido en el cine antes de los 80s. Y después de los 80s. ¿Y por qué hago esa diferenciación así tan tajante? Independientemente del país de que se trate. Porque si
ustedes ven todas las películas, y podemos mencionar algunas, porque obviamente el tiempo no nos da la vida para mencionar casi ninguna, pero en fin, ¿cómo se veían a los homosexuales antes de los 80s? Y incluyendo también a Almodóvar, que acaba de mencionar Montserrat. Había estereotipos, es decir, había el estereotipo de cómo era el homosexual. ¿Cómo se mostraban a los homosexuales? Por lo general se les mostraba perturbados, eran personas incomprendidas, tristes, por lo general con suicidios, infelices, y sobre todo recibían castigos, censuras de parte de la sociedad. Y así tenemos pues una cantidad enorme de filmes cinematográficos. Y después de los 80, ¿qué sucede? Precisamente si ustedes ven la evolución de todo de los derechos humanos, la consagración de todos los derechos fundamentales en nuestras constituciones políticas, el reconocer que existe la no discriminación, claro que ya teníamos el derecho a igualdad hace muchísimo tiempo, pero sin embargo esta no discriminación, la consigna que ya viene en nuestro artículo 1 constitucional, y el desarrollo de los derechos humanos va paralelo a un tipo de cine que se empezó a producir y a dirigir diferente. Entonces yo sí pienso que a partir de los 80s ya tenemos películas que nos muestran a personajes muy diferentes. ¿Cómo son los personajes que nos muestran actualmente las películas? Si revisamos al rato algunas, pues por lo general ya se trata de transmitir que hay una lucha por la identidad. Se trata además de transmitir los sentimientos de todas estas personas, y hay una mayor empatía, siento yo. Quizás estoy equivocada, pero yo lo estoy viendo así en cuanto al análisis que podemos hacer de la revisión de varias películas, sobre todo norteamericanas, después de los 80s. Pero bueno, ahí lo dejaría yo también, para darle el uso de la palabra a Pedro Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pedro Antonio Cruz. Me presento rápido, yo me he dedicado a la producción, tanto escénica, audiovisual, en el cine y en la producción de comerciales me ha tocado trabajar en varios rubros. Y bueno, justo entiendo un poco lo que decía la compañera hace un rato, bueno, he sido profesor de apreciación cinematográfica a nivel licenciatura en la carrera de comunicación. Eso me llevó justo a pensar en qué estaban entendiendo los alumnos desde el cine. Y el cine es una cuestión muy compleja, si entenderla desde cuando se produce y cuando se consume. Y ahí ya hay un primer problema con respecto a la cuestión cultural, porque quien la produce normalmente viene de cierto sector social y económico, y quien la consume pues viene de otros niveles. Frédéric Martel, un sociólogo francés, escribió un libro que se llama Global Gay, y él lo que hace en este libro es que se pone justo a revisar qué está sucediendo, le llama la revolución gay que está cambiando el mundo. Y justo lo que dice la maestra es la década de los 80s que hacen parteaguas entre la visibilidad de lo que está sucediendo en los medios de comunicación, sobre todo en el cine y en el cine comercial, en las series de televisión, y lo que antes no salía. El discurso de lo gay era más como de cine de arte o de ciertas experiencias de cine independiente atrevido, ¿no? Porque la cuestión gay, la cuestión homosexual, era más como para temas de cine. También todavía en la década de los 90, cuando estudié comunicación, vi mucho cine gay, pero que lo vi en la Cineteca, lo vi en la Filmoteca de la UNAM, pero nunca lo vi en el cine comercial. En el cine comercial, esas como de los 2000, 2008 para acá, que empiezan a salir ciertos temas en el cine comercial, pero que cae en este problemita que también habla mucho Frédéric Martel, de la estereotipación del gay. Y justo
el cine se va como hacia otro lado, se va más, no refleja las luchas, más bien refleja una insistencia de querer llevar al mundo gay a una normalización, ¿no? Y ahí me empezaría a responder la pregunta, si el cine ha ayudado, me preguntaría, ¿ayudado a qué? A estandarizar y a establecer una idea un poco falsa de lo gay, o hablar justo de esta diversidad de vidas, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que cuando hablamos de la diversidad sexual, estamos hablando de N posibilidades de vivir uno su identidad con respecto a lo que sienten y lo otro, pues, sus prácticas sexuales, que eso abre mucho más la posibilidad. Y creo que el cine, lo que veo últimamente, en lugar de haber ayudado a hablar de esta lucha y de querer de encontrar este reconocimiento, de encontrarse uno en el cine, más bien ha ayudado a que uno termine viendo un estándar de lo que uno no es, ¿no? Sin embargo, sí ha ayudado a que muchos chicos hoy día, yo lo veía con los alumnos, vayan creyendo que es la única manera de ser gay, ¿no? Estas series como de Netflix, que de repente hablan de estos gays, que no sé cuántas personas se identifican con esa manera de ser, pero creo que no está ayudando mucho. Es lo que hoy día justo se le llama el pinkwashing, ¿no? Que son o personas heterosexuales, con actores heterosexuales, con escritores heterosexuales, todos son heterosexuales y que creen que esa es una forma de ser gay y además lo vuelven como divertido, porque creen que eso es ser gay y es totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pensaría que más bien habría que preguntarnos si el cine ha ayudado a qué, ¿no? Y bueno, ahí dejaría el comentario. Muchísimas gracias. Entonces, pues está muy interesante lo que me están diciendo porque pareciera ser que el cine no ha reflejado los logros y los avances que ha tenido el movimiento LGBTI, sino más bien ha habido un poco más de retroceso en el cine. Es como lo estoy percibiendo. Por lo que me gustaría, no sé si me quieran sacar de mi error, eh, o seguir alimentando esta idea y esta crítica de que, pues, o sea, el cine, aunque no es una expresión social, cuando es parte de una productora muy grande. Mejor podemos ir al revés si quieren para que sea equitativo, entonces empezamos con Pedro. Sí, bueno, yo sí estoy contestando un poco eso. El cine no ha ayudado mucho porque justo de repente se ha perdido el sentido de creer, y es algo que luego yo discuto mucho con los artistas, porque como productor te toca discutir sobre su producto, sobre su obra, qué quiere hacer con ella, si solo se quiere expresar, pero también tiene que entender que del otro lado hay personas que se le llama audiencia o se le llama público y van a percibir algo de lo que él quiere expresar. Y en el cine es muy complicado porque además es una industria efectivamente y también es masivo. A diferencia de una pieza de danza, a diferencia de un performance, que de repente tiene un público mucho más selecto, el cine no. El cine puede llegar a cualquier rincón. Y en ese sentido yo pienso que sí sería muy útil que reflexionaran sobre qué quieren hacer, ¿no? Porque justo luego va sucediendo que tienen una perspectiva de lo gay y se van como por esta parte folclorizante. Pienso mucho en la película que creo es muy útil, la película de los 41, que recientemente salió en México, y que es justo de estas películas que mucha gente gay criticamos, yo me sumo a ello, porque es muy pinkwashing, es muy de creer que eso es gay, pero es un director gay, con actores gay, perdón, es un director heterosexual, con actores heterosexuales, con un escritor heterosexual, que están hablando de algo, además de algo histórico, que es casi un mito fundacional para el movimiento gay mexicano, y sin embargo, conozco muy pocos homosexuales, digo, no conozco a todos los homosexuales mexicanos, pero de los que lo vieron, casi todos no estuvieron de acuerdo, porque hay una folclorización de lo gay, hay pareciera que unas ganas de ridiculizar otra vez esas fiestas que hacen. Creo que faltó mucha vivencia, faltó mucha
sangre, les faltó mucho espíritu de lo que vive un homosexual y de imaginar lo que vivían dos hombres homosexuales a principios de siglo. Y entonces justo en lugar de abonar a que todo el público que lo ve, porque evidentemente es una película que también iban a ver personas heterosexuales, lo que están viendo es una folclorización, ¿no? Los personajes parecen dos personas incapaces de controlarse, incapaces de hablar de sí mismos, incapaces, o sea, termina justo presentando que muchas personas terminamos casi enojados, ofendidos, justo porque hay una folclorización de eso gay. Entonces, de abonar a querer hablar sobre esta lucha, sobre la lucha interna que viven muchas personas, hablar de poderse hacer responsable, ¿no? De que va a haber chicos que están viendo esa película, pues no abona en que se puedan entender a sí mismos, ¿no? Entonces, no, yo siento que luego no ayuda el cine. Muchísimas gracias, profesor Antonio. Y continuamos con la profesora Karina y concluimos esta sección con la profesora Montserrat. Yo quisiera ser más optimista, la verdad. Ser más optimista porque luego hay que tener cuidado con generalizar de que pues el cine no ha servido para sensibilizar absolutamente a nada porque está producido entonces por puros heterosexuales. Creo que es fuerte decirlo, ¿verdad? Lo que tendríamos que decir es lo siguiente. Es verdad que en México, y no he querido ni siquiera ver esa película que menciona Pedro Antonio, porque ya supe cómo es y entonces no se me apetece en lo más mínimo verla, porque como bien dice Pedro Antonio, otra vez es hacer folclore de algo que ya no tiene por qué ser folclore. Y otra vez lo mismo, ¿se acuerdan de Mauricio Garcés en Vestidor de Señoritas o cómo se llamaba? O sea, la concepción de los que producen cine en México entonces no ha cambiado y sí es muy triste esa situación, ¿no? Aunque podríamos, no sé si se recuerdan una película que se llama Doña Erlinda y su hijo. Doña Erlinda y su hijo, además producida por Jaime Humberto Hermosillo, ahí sí el productor, pues una homosexual declarado y reconocido por todo el mundo, y de todas maneras fue proyectada en todos los cines comerciales del país en ese entonces, en los 80s, entonces es interesante. Pero sí podríamos decir que en México no ha habido una... ¿qué les puedo decir? No ha llegado la sensibilización que sí tienen los cineastas o los directores de Hollywood. Creo que en Hollywood sí hemos tenido un cambio muy fuerte, que ya sabemos que es una industria, que ya sabemos que hay millones y millones de dólares implicados, lo sabemos, pero Hollywood también ya tiene un sesgo liberal muy importante y películas como por ejemplo la de Brokeman, ¿se acuerdan de Brokeman Mountain? Estos dos homosexuales que ya no son folclóricos, al revés, son unos cowboys. Y entonces, pues el chip fue, bueno, el cambio fue muy fuerte porque además es del 2005. Ya pasaron bastantes años desde eso. ¿Y qué les voy a decir de Filadelfia, por ejemplo, con Tom Hanks? Es decir, que ya en Hollywood yo siento que ya hay un movimiento que precisamente trata de mostrar que hay que respetar las diferencias y que hay que respetar a toda la comunidad gay, a toda la comunidad. Entonces, sí, yo tengo esperanzas. Además, se muestran también la última, ya para terminar, la última película, por ejemplo, de Nicole Kidman, que se les recomiendo mucho, que se llama Identidad Borrada, cómo se está incluso ya denunciando estas H-terapias para que se te quite lo homosexual o cosas de estas. Son películas muy fuertes que al fin y al cabo sí llegan a trascender y sí llegan a influir en todos los que estamos inmersos en este mundo, en este mundo que tenemos, es un mundo diverso y así lo tenemos que ver. Gracias, Samantha. Pues yo quisiera, antes de continuar esta plática, decir
que el cine no es la realidad. Tiene un nivel ontológico de realidad porque existe, ¿no? Y es una experiencia para todos los que vemos cine y las que vemos cine, ¿no? Y en ese sentido, el cine en tanto representación de la realidad, porque en realidad el cine es representación de la realidad, insisto que los procesos que llevan por resultado estos productos terminados son tan o más importantes que lo que vemos en pantalla, ¿no? Insisto con esto de que quién está detrás de la cámara, quién está escribiendo guiones, quién está haciendo la edición, ¿no? ¿Quién cuenta la historia de quién y con qué autoridad? Eso es algo, digo, sobre lo que podemos reflexionar muchísimo, porque me parece que ahí también incide este ámbito del derecho que es la legislación del cine, ¿no? ¿En qué medida también esa legislación incluye oportunidades iguales o incluye esta consideración de una perspectiva de género? No lo sé. Lo que sí sé también es que sería interesante, sobre todo si esta es una mesa sobre la LGBTTIQA+, hablar un poco, bueno, y eso es sobre aquello sobre lo que he estudiado un poquito más, sobre también la representación de las personas trans en el cine. Entonces, bueno, si el cine es una representación y no es la realidad, sino que es una conformación, un tratamiento creativo de lo real, que tiene obviamente impactos sociales, que puede usarse, como bien dijo Karina, como una herramienta pedagógica, aunque no sea su intención, es también importante en términos de hablar de estas 3 T's, que a veces caen bajo el paraguas de lo L y lo G, ¿no? De la parte lésbica y la parte gay, de todo este acrónimo que es diverso y más diverso, ¿no? Entonces, el hecho también de que personas cis, ¿no? Aquellas que no nos cuestionamos sobre que lo que vieron entre nuestras piernas cuando nacimos es el género que tenemos, el hecho de que personas cis contemos historias de personas trans es un poco similar a lo que nos decía Pedro sobre cómo personas heterosexuales con actores y actrices heterosexuales están contando estas historias que tal vez en estricto sentido no les correspondan. Tampoco estoy diciendo que yo solo puedo contar historias de señoras blancas, aburridas, cis, si bien pansexuales, pero bueno, tampoco estoy diciendo que no podemos contar historias de otras personas, ¿no? Pero ahí entraría esta cuestión de la que hablo sobre sí, diversidad en la pantalla es muy aplaudible, pero también diversidad detrás de la cámara, ¿no? Y en ese sentido creo que quienes hacemos cine o quienes estamos involucrados, involucradas en algún punto de estos procesos tan complejos y a veces tan largos, podemos exigir que esta diversidad exista también, ¿no? A la hora de este proceso complicadísimo que es hacer una película y que da por resultado eso que vemos en pantalla. Y también me gustaría hablar del cine documental, porque luego parece que es como el patito feo, así, cine de arte, ¿no? Y el cine documental, bueno, es así como que nadie lo pela, tan hermoso que es el cine documental. Y ahí hay muchos ejemplos interesantes de cómo estas narrativas en primera persona de personas gay, varones, mujeres, de personas trans, hombres trans, mujeres trans, a veces están subsumidas en el cine documental a las narrativas de las personas cis, hetero, blancas, porque ahí también los procesos de racialización a los que aludió Pedro son súper importantes, ¿no? Y entonces, ¿quién está contando las historias de estas personas trans en pantalla, en el cine mexicano documental? Pues lamentablemente personas cis. Existen muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un documental que seguramente nadie hemos visto, porque aparte cómo accedemos a esos materiales que no están en la industria, que se llama, ¡ay, se me va el nombre! Se llama, bueno, ahorita me acuerdo cómo se llama, de un realizador, de un varón trans, Bruno García,
habla sobre las masculinidades trans, ¿no? ¿Quién ha visto eso? Salvo en estos pequeños circuitos, ¿no? O está el trabajo de Carmen La Puerta, que tampoco se conoce, o está el trabajo de tantos y tantas fotógrafos, fotógrafas, documentalistas, personas trans que hacen cine y hacen productos audiovisuales, que la industria no toma en cuenta, y a la hora de castear a, por ejemplo, la chica danesa, se castea a un varón cis para ser el personaje de una mujer trans. Digo, ahí insisto en esta cuestión de que es tan importante lo que está en la pantalla como lo que está detrás de la cámara, ¿no? Y estos largos procesos que están marcados a veces por la desigualdad, por el acoso, por la realidad del país en el que vivimos, ¿no? Este documental se llama... Ay, ¿por qué se me va el nombre? Bueno, ahorita que me acuerde, les digo. Muchísimas gracias, profesora. Y ahorita, si quieren, nos comparte el nombre. Pues como yo creo que tenemos un poquito de tiempo todavía, antes de empezar con las conclusiones, yo creo que se ha puesto muy interesante la plática. Y me gustaría un poco más platicar sobre ese hecho de la interseccionalidad. O sea, cómo ahora sí en las plataformas digitales, Netflix, Amazon, demás, disculpen los nombres comerciales, podemos ver que hay más películas de diversidad, más películas de jóvenes como Love, Simon, más películas que tratan de estos temas, pero ¿qué hace falta de estas películas? ¿O qué hace falta que estas películas solamente la mayoría son europeas o estadounidenses, ¿no? Entonces me gustaría como un poquito esta reflexión de lo que sucedería en el cine mexicano, o si es que existen películas en el cine mexicano con esta temática, o en Latinoamérica en general. Entonces, si vamos a llevar al revés, pues la profesora Montserrat, si ya tiene el nombre, si quiere iniciar con el nombre y nos seguimos. Gracias, Samantha. Sí, qué bueno que me toca ahorita, porque entonces ya puedo decirles cómo se llama este documental que nadie hemos visto sobre masculinidades trans. Se llama Terroristas de la Masculinidad, de Gabriel Bruno García. Y como terroristas de la masculinidad hay muchos otros productos audiovisuales de corte documental, que es un poco más sobre lo que yo trabajo, que son historias de personas gay, personas trans, personas no binarias, contadas por esas personas gay, esas personas trans, esas personas no binarias, ¿no? En el ámbito de el documental. Pero en términos generales creo que la cuestión de la interseccionalidad tan de moda que está ahora, desde los años 70 ya estaba siendo cuestionada por la teoría feminista de cine, porque existe una teoría feminista de cine que no se enseña en las escuelas de cine. Ojalá me equivoque con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM, pero al menos en el Centro de Capacitación Cinematográfica donde yo trabajo, que es la segunda escuela pública más grande de cine en México, pues tampoco hay como este interés por conocer que esto que en los 2010, 2020 empezamos a ver con nuevos posicionamientos, nuevas perspectivas, nuevas miradas, pues ya tiene un largo trecho trabajado, ¿no? Las feministas de los 70 que hacían teoría de cine, como Teresa de Larentis y como Laura Mulvey, hablaban de que había una mirada hegemónica masculina, que es a esto a lo que me estoy refiriendo cuando digo que generalmente son hombres cis, hetero, blancos, y la letanía así se va, ¿no? Haciendo cine, contando las historias de todos y todos, y todas y todos y todes, ¿no? Y posteriormente también está el trabajo del feminismo negro de Bell Hooks, hablando de la necesidad de una mirada, ella la llama oposicionista, que tendría que ver con no solo mirar las condiciones de esta mirada hegemónica, cómo utiliza el lenguaje cinematográfico, sino también reconocer que hay procesos de racialización en la imagen, no solo procesos de generización, ¿no? En términos de quién es el protagonista,
alrededor de quién gira toda la acción, ¿no? Y finalmente también incluso hay desde los transfeminismos una discusión sobre la posibilidad de que esta mirada hegemónica, masculina, blanca, cis, hetero, etcétera, pueda desarmarse, desestructurarse y dar paso a lo que Jack Halberstam, que es un teórico trans, filósofo también, del cine, dice sobre la mirada trans, que sería un mirar con, no un mirar a. No estas cámaras que desde un posicionamiento de fuera, distante, porque no comparten la experiencia, están mirando a lo que está sucediendo frente a la cámara en ficción o documental como algo exótico, ajeno, lejano, ¿no? Sino que este mirar con, de la mirada trans que propone Jack Halberstam, tiene que ver con esta posibilidad de ponernos desde el trabajo de cámara en el mismo lugar de la persona que está siendo representada en el cine, sea ficción o sea documental. Y en ese sentido puede haber muchas herramientas para la apreciación cinematográfica sobre qué tipo de mirada se construye, porque el hecho de que un varón, gay haga una película no necesariamente rompe con esta mirada hegemónica, o no necesariamente rompe con este uso de la cámara, ¿no? Hay que por ahí Lauro Zavala, que fue mi director de tesis de maestría, saludos Lauro Zavala, donde quiera que estés, también hablaba de esta cuestión de cómo la cámara misma fracciona el cuerpo de la mujer, por así decirlo, para focalizarse como en estos cachos, ¿no? Y en ese sentido las narrativas también estereotipan, fraccionan, no presentan la, que es un poco complicado, ¿no? La totalidad de la experiencia de ser mujer, de ser una persona gay, de ser una persona trans, precisamente porque este posicionamiento hegemónico masculino, la mirada masculina, es lo que de una u otra forma nos ha enseñado a hacer cine y a ver cine. E independientemente de nuestra identidad de género, de nuestra orientación sexual, como el patriarcado, tenemos como el chip que nos hace ver estas películas o construir estos discursos desde un pensamiento binario, ¿no? Por ejemplo, o desde la cisnorma y la heteronorma, ¿no? Por eso lo que decía Karina, de todas estas películas anteriores, que, por ejemplo, no solo las personas gays, sino las personas trans eran Violador 2, Criminal 3, o en el mejor de los casos, Roca 1, Árbol 5, y no se estaban contando las historias de la experiencia encuerpada, vivida, de las subjetividades diversas o de personas disidentes del sistema sexo-género, ¿no? Por eso insistiré en que es tan importante quiénes están detrás de la cámara como este producto terminado que es la película y el documental. Digo que también son películas. Bueno, yo ahí lo dejaría. No sé si muchísimas gracias. Sí, continuamos con la doctora Karina y después con el profesor Pedro. Pues les comparto que Lauro Zavala también estuvo conmigo como tutor de mi tesis doctoral. Yo escribí sobre cine y enseñanza del derecho y bueno, fue una experiencia bellísima. Me mandó a miles de cursos de análisis cinematográfico, ya sabes, y también lo saludamos donde quiera que esté, ¿verdad? Es un magnífico conocedor de cine. Bueno, lo que yo podría decirte en este sentido, por ejemplo, cuando hablas acerca del cine trans, hay muchísimas trans alemanas, hay cine alemán muy interesante. Hay una directora que se llama Mónica Treut, que ha hecho mucho cine alemán trans. La cuestión es lo que preguntó Samantha. ¿De qué manera podemos nosotros acceder a ese tipo de películas alemanas maravillosas? Por ejemplo, desde los años 60, no sé si se acuerdan de Rainer Werner Fassbinder, y ya todas las películas que produjo alemanas para precisamente cuestionarse todos estos temas del trato desigual a los que no fueran heterosexuales. Entonces, desde ese entonces, y bueno, desde antes, porque Alemania ha sido precursora
en el cine de arte que trata de estos temas. Bueno, otra pregunta que hizo Samantha es en el sentido de que en México que si encontramos o no alguna producción que reivindique o que vea con otra mirada, como dice Montserrat, otra mirada diferente al heterosexual. No lo sé, pero yo, por ejemplo, pondría en la mesa una película que les doy a mis alumnos cuando doy clase de Derecho Familiar, que se llama La Otra Familia, que es una película yo creo que hecha, no sé, por televisos, ¿no? Son puros actores así famosos de Televisa que yo ni me sé los nombres, pero la cuestión es que plantea esta cuestión que todavía nosotros los abogados estamos discutiendo sobre la adopción de niños y esta cuestión que se quedó corta cuando se resolvió la controversia constitucional que declaró legal las uniones entre personas independientemente del sexo que se trate, y no le entró al estudio de la adopción otras personas con otra diversidad sexual y que también tienen derecho a adoptar. Y no le entró a eso, y en cambio esta película, La Otra Familia, sí le entró de una manera muy interesante, y podría uno decir, bueno, no sé detrás de la cámara quién estuvo, Monse, no sé quién habrá, pero sí abre la mirada sobre todo a estudiantes de nuestra profesión jurídica, que a veces necesitan que se les abran otras miradas, que nos zafemos un poco del conservadurismo tan grande que se nos ha impuesto por tanto tiempo, y que respetemos sobre todo el respeto a lo diverso. Eso es lo que todavía tenemos que hacer mucha labor. Muchas gracias, Samantha. Bueno, yo justo de lo que las dos han estado platicando, creo que pasaría algo que son dos temas concretos que creo que responderían un poco lo que nos pregunta Monse, ¿qué pasa en el escenario en México? Creo que en México tenemos dos problemas que yo he notado en el trabajo, y ha sido, uno, quienes llegan a estudiar cine en México, en general, quienes llegan a estudiar arte en México, quién se siente autorizado para estudiar cine y quién no se siente autorizado. Y yo he visto justo en experiencias del cine, de videoarte y estas expresiones como mucho más alternativas, donde sí hay personas trans, queers, que vienen de otros ámbitos, a diferencia de los que están metidos en el cine, en la producción del cine, que yo haría un poco, mis conjeturas son que en México de repente respondemos mucho a lo que dice Rita Segato, se tiende mucho al criollismo, ¿no? Estamos muy criollizados. Entonces, de repente, los que estudian arte casi siempre son como un cierto tipo de personas, y evidentemente este tipo de personas tienen ciertas preocupaciones que evidentemente no reflejan el todo, también de un país tan complicado como el nuestro, ¿no? Y en ese sentido también luego sus productos van a ser distribuidos, y evidentemente este cine del que están hablando no llega a estas salas comerciales, porque se está buscando solo distribuir cierto tipo de cine, y ahí es donde nosotros seguimos un poco atrapados. Va a ser bien difícil, o no, yo espero que no, pero justo ver estas películas como las que menciona hollywoodenses, de repente noto qué tan complicado es. Yo conozco un poco a Roberto Fiesco, el productor, director, y a Julián Hernández, y sé lo difícil que ha sido para ellos mover sus producciones, porque además justo tienen una visión tan particular de hacer cine que las salas mexicanas no le quieren entrar, ¿no? Eh, y ahí es donde justo estamos atrapados. ¿Cómo poder mover diferentes mensajes y películas tan diversas, de gente diversa, ¿no? De cineastas diversos, y que lleguen a las salas mexicanas? Y ahí tendremos también que ir rompiendo esos paradigmas, y yo creo que ahí justo también tendrá que entrar la ley, ¿no? Cómo asumir, si es bajo cuotas,
de ciertos temas en las salas de cine, pero pues ahí también yo creo que la carrera de Derecho también tendrá que hacer una gran labor sobre cómo enseña la ley. Yo trabajé en la Facultad de Derecho justo hace 20 años y pues me chocaba todo el tiempo con muchos chicos de la facultad que siendo gays tenían novia y se sentían muy obligados a la representación heteronormativa, a no mostrar su homosexualidad, o sea, porque hay una serie de cánones dentro de la práctica de su oficio donde nomás no les interesa y evidentemente querer hablar sobre los derechos LGTB, además en el cine y en la distribución, yo no sé qué tan lejano lo ven, pero creo que justo tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? De la doble representación, es decir, el cine sí efectivamente representa, pero además representa algo que no queremos representar. Entonces es una locura y una esquizofrenia cultural que también tenemos que empezar a resolver o qué vamos a hacer con ella, sobre todo a través justo de estos medios donde sirven justo para discutir con los alumnos. Digo, yo tengo justo cuando daba clases en la carrera de comunicación, evidentemente usaba películas para analizar temas y de repente el cine mexicano sirve más como para analizar lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y eso luego es muy triste. Muchísimas gracias y bueno, pues ya estamos cerrando ahora sí la mesa. Entonces, para ir como un poco a la reflexión de lo que se nos queda, de lo que estamos platicando y terminando, me gustaría darle la palabra a mi compañero Eric, que al final quiere pues dar un mensaje de parte del observatorio y la Comisión de Género de la Facultad de Derecho. Entonces, iniciamos ahora sí al revés, como se dieron cuenta. Entonces, profesor Pedro, y así nos vamos. Sería que un comentario de cierre, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí me parece muy, muy importante este tipo de discusiones y de charlas, sobre todo empezar a cerrarlo hacia justo la carrera de comunicación, más que hacia la abogacía en sí, a la enseñanza de la abogacía, hablar con los alumnos, porque al final de cuentas ellos van a hacer realidad los cambios, ¿o no? Y ahí es donde justo tenemos que empezar a hablar de estos temas y yo creo que el cine sí a veces ayuda para poder mostrar y permitir reconocerse y reconocernos, sirve para construir identidad, pero también sirve para construir estereotipos. Y en esta liga que construye uno con el otro, pues son las escuelas las que ayudan mucho a analizarlo, son sobre todo a nivel licenciatura, y creo que hace mucha falta en un ámbito como el de la enseñanza del derecho, que se empiecen a hablar estos temas, porque finalmente son los que van a ser asesores, van a defender temas, van a defender casos de personas y de estos, de toda esta diversidad, y de repente pues van a ser sus juicios y sus prejuicios los que los ayuden a resolverlo, ¿no? Y entonces siento que ahí muchas veces sí el cine, cuando no siempre tenemos a la mano libros para pensar y entender la diversidad, creo que el cine sirve para eso. Y pues sí, de repente hace falta también, y entender nuestra cultura, ¿no? Que luego se construyen leyes que no siempre reflejan los procesos culturales nuestros. Actualmente trabajo en la administración pública y he oído muchos abogados diciendo, bueno, eso es lo que dice la ley, otra cosa es lo que vamos a hacer. Y eso es muy fuerte porque eso es finalmente la práctica, ¿no? En la que tendríamos que empezar también como a desmenuzar y a parar y a decir, creo que justo lo que dice la ley es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Creo que por ahí me iría. ¿Me toca a mí? Ah, sí. Sí, adelante. Bueno, pues en principio estoy con Monse en el sentido de que ya sabemos que el cine no es la realidad y que siempre va a ser una ficción. Y siendo así, de todas maneras nos puede ayudar a mejorar nuestra realidad. Viendo lo que nos muestra el cine, y la cuestión es esta, seguimos los abogados estando muy preocupados porque sigue habiendo una discriminación brutal, aunque podría decirte, Pedro Antonio, que yo llevo 40 años casi todos los días pisando la facultad, bueno, ahora ya no, por la pandemia, pero yo te puedo decir que sí siento que hemos modificado algunos de nosotros
las conductas, nosotros si somos heterosexuales, las conductas hacia las otras personas que tienen otra diversidad sexual. Eso lo hemos mejorado y yo lo siento así como profesora y lo percibo así en el ambiente en el que me muevo frente a mis estudiantes y estudiantas. Entonces, eso es importantísimo. Y otra cosa que quiero decir es que vamos a seguir cuestionándonos y hablando del cine todo el tiempo. Espero que en muchas ocasiones más, porque mientras que haya problemáticas sociales como la que tenemos, que todavía está condenado el homosexualismo en muchísimos países en África y en países árabes, mientras que siga habiendo disposiciones legales que siguen consignando que la homosexualidad o todas las diversidades sexuales constituyen un delito, entonces los abogados que creemos en los derechos humanos y creemos en la igualdad de género, entonces no podemos permitirlo. Y entonces, mientras que así sea, pues vamos a seguir discutiendo sobre cine y seguramente va a haber muchos directores que seguirán viendo desde su óptica particular el fenómeno que quieren retratar y mostrarnos a todos nosotros. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta. Muchas gracias a todos y me despido. Gracias. Pues yo les invitaría a ver cine documental también. Que bueno, es una representación de la realidad, nuevamente no es la realidad, pero en términos de las producciones que hay de personas de la diversidad sexual o personas disidentes del sistema sexo-género, hay muchos ejemplos en el YouTube, incluso, digo, no son películas que hayan ido a los festivales, que hayan caminado la alfombra roja, pero creo que también es importante para nosotros, nosotras y nosotres que nos gusta el cine o que estamos involucradas en hacer cine o en la legislación de cine, ver todo, ¿no? Y ese todo también incluye al cine documental, porque en la medida también en la cual ampliemos nuestro repertorio, ¿no? Tendremos muchas más herramientas precisamente como para esta apreciación, este análisis y hacernos estas preguntas, ¿no? De cómo lo que está en la pantalla nos habla, nos mueve, aunque no sea, insisto, su interés precisamente educar, ¿no? Pero de todas formas nos genera algo. Y yo sí apelaría a ver documentales hechos por personas trans, por personas no binarias, a ver documentales hechos por personas racializadas como personas de color, ¿no? Por personas que puede que no hayan ido a la escuela de cine, porque sigue siendo, aunque el CCC está haciendo sus esfuerzos, me consta, estudiar cine sigue siendo un espacio bastante elitista, ¿no? Y sigue siendo un espacio que también por la infraestructura misma de una escuela de cine es muy reducido, ¿no? Tienes una cámara, pues no puedes tener un salón de 100 personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí les invitaría también a ver un documental que está en Netflix, perdón por la marca, que se llama Disclosure, más allá de ser trans, más allá de la pantalla, de un director trans, Sam Feder, que hace una historia de la representación de las personas trans en el cine estadounidense, ¿no? En las series, en el cine de ficción, etcétera. Y es un documental cuyo objeto de estudio, por así decirlo, tiene que ver con cómo se ha representado a las personas trans, ¿no? Entonces creo que el cine documental, que yo ya estoy echando agua para mi molinito, a veces es como muy soslayado y como que no le damos tanta importancia por la idea de, ay, las gacelas corriendo perseguidas por los leones en el National Geographic, ¿no? En ese sentido hay muchos documentales súper interesantes que justamente hablan de esta diversidad que nos rodea y que podemos tal vez sensibilizarnos acerca de estas otras vidas y estas otras experiencias a través del cine y sobre todo a través del cine documental. Yo ahí hice mi comercial del cine documental y pues nada, ahí lo dejaría y muchas gracias a todos, todas y todes. Muchísimas gracias, profesoras, profesor. Ahora, ya para cerrar, ahora sí,
la intervención de mi compañero Eric, pero también de la profesora Lorena, que igual como representación de parte de la Comisión de Género va a decir igual las palabras de clausura. Entonces, igual yo ya me despido. Muchísimas gracias por vernos y adelante, Eric. Muchísimas gracias, Samantha, y a todas las personas que están aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por la conferencia del día de hoy, por la invitación. Y no me queda más que agradecerles su participación a nombre del Observatorio Jurídico de Género y de la Comisión. Hoy es un día muy importante para la comunidad, hoy es el Día Internacional del Orgullo, que tiene un gran significado y una gran carga simbólica para todas las personas que somos parte de la comunidad en muchísimos sentidos. El orgullo es algo que se lleva todos los días del año y el día de hoy llega a su cúspide en la representación del día específico y que se lleva en todos los sentidos, en todos los ámbitos y que nos permite nombrarnos tal como somos gracias a la lucha de tantas personas que vinieron antes que nosotros. Es importante que el cine, que las leyes, que todo lo que gira en nuestro entorno, en nuestro contexto, sea consciente de que lo que tenemos y que las ventajas que tenemos ahora se las debemos a personalidades que, bueno, han hecho bastante por nuestra comunidad. En mi trabajo dentro de la comisión ha sido siempre, ha sido desde que estoy aquí, gracias a los que me han permitido, impulsar justamente la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+. Este mes, por ejemplo, comenzamos con una serie de conferencias respecto del mes del orgullo que terminan el día de mañana. Los invitamos a quienes nos están observando. Modera Sam. Y de la misma manera que el día de hoy con la conferencia de cine y derechos, nuestro trabajo es tratar de continuar visibilizando nuestra existencia aún en una de las facultades más conservadoras que tiene este discurso, que puede ser bastante añejo, pero que está tratando de cambiar, porque existe una verdadera intención de cambio por parte de las autoridades y se nota en la apertura de estos espacios de discusión y de análisis de nuestra comunidad y que de alguna manera es un discurso que estamos tratando de llevar a toda la comunidad, no solo a los estudiantes, que me parece han asimilado muy bien la existencia de la diversidad, sino a los maestros y a los exalumnos y a los que no son maestros, pero también trabajan, los administrativos, los académicos que nos dan clases, a todas las personas que formamos parte de la comunidad de la facultad. Es necesario que sepan de la existencia de la comunidad LGBTIQ y de nuestra resistencia dentro de las aulas y de nuestra resistencia en una estructura históricamente conservadora y patriarcal como lo es el derecho, pero desde donde tratamos de accionar para generar un cambio para todas las personas. Entonces, eso sería la manera en la que me gustaría, de mi parte, cerrar mi intervención, agradeciendo la apertura de estos espacios en favor de la comunidad y sobre todo agradeciendo a las personas que nos acompañan el día de hoy y que nos generaron, un abanico de información importantísima sobre el trabajo de las personas que generan cine y de las personas que están dentro de las producciones de cine, que son parte de la comunidad y la manera en la que nos representan como comunidad. Recordemos siempre que el cine es un medio de comunicación masivo que llega a las mentes de todas las personas y que funciona para educar en todos los sentidos. Hace muchísimos años no había televisiones, ni había, en algunas comunidades ni siquiera había radios, pero sí habían salas de cine. Entonces, eso era muy común en los pueblos, por lo menos aquí en Chiapas, de donde soy, que en los pueblos había cine. Entonces, la gente se educaba viendo a las grandes figuras del cine de oro. Entonces, el cine tiene ese valor, tiene esa importancia en el inconsciente colectivo y continúa forjando mentes y educando a las personas. Entonces, es la manera en la que podemos eliminar los estigmas que giran en torno a la comunidad y crear un mundo mucho más
diverso y que acepte las diferencias. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Pues yo también como integrante de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la facultad agradezco las reflexiones de todas y de todos en este presidium virtual. Este evento es parte de una serie, como bien nos decía Eric, de una serie de eventos que la comisión organizó con el propósito de promover, y creo que más que la tolerancia, el respeto y la igualdad de de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y más. Creo que nuestra participación como parte de la comunidad universitaria es un gran aporte desde cualquier espacio donde nos desenvolvamos. En lo personal he visto que en las redes sociales de la facultad, cuando publicamos alguna información, un evento o simplemente cuando cambiamos el marco del escudo, también existe un grupo de personas que busca más que cuestionar o reflexionar al respecto, lo que hacen es diseminar un discurso de odio dirigido a la comunidad LGBTIQ y más, que están precedidos por una deshumanización y discriminación, este tipo de comentarios. Entonces creo que el desarrollo de estos eventos proveen espacios de reflexión dentro de nuestra comunidad y que nuestra responsabilidad es, entre otras, proteger la libertad de expresión, pero también garantizar la igualdad y la seguridad de todas, de todos, de todes en nuestra comunidad también virtual. Entonces, bueno, agradecer a todos los que presenciaron nuestro evento y por supuesto que sigan. Todavía tenemos uno el día de mañana que será transmitido por el Observatorio Jurídico. Y pues nuevamente gracias a todas y todos quienes han estado presentes en nuestra sesión, en nuestro presidium virtual y quienes nos han seguido en esta serie de eventos. Hasta luego y buenas tardes.